Señor, le aparejes todos los caminos, Padre Celestial, y que siempre, Señor, siempre se mantenga con esa fe y esa confianza viva en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios. Juelma necesita. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, mis amados hermanos. El Salmo 119. Salmo 119, 24, versículos 24 al 28. Salmo 119, versículos 24 al 28. Dice la palabra de Dios: pues tus testimonios son mis delicias. Amén. Digámoslo, repitámoslo. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, dice el salmista. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Estos mismos versículos en la traducción Palabra de Dios para Todos dicen de la siguiente manera, mis hermanos: en verdad disfruto siguiendo tus enseñanzas. Disfrutar las enseñanzas de Dios. Ellas son mis consejeras. Ellas son mis consejeras. Estoy postrado en el polvo. Vea lo que dice: reanímame tal como lo prometiste. Reanímame tal como lo prometiste. Te hablé sobre mi vida y tú me respondiste. Ahora, enséñame tus mandatos. Ayúdame a entender tus instrucciones para apreciar todas las maravillas que has hecho. Estoy cansado y lloro de tristeza. Fortaléceme tal como lo prometiste. Amén, mis amados hermanos. Este mensaje tiene como título reanimación. Cuando el alma necesita volver a la vida. Reanimación. Cuando el alma necesita volver a la vida. Aquí podemos ver que el salmista dice algunas palabras que claramente dan señal de que estaba abatido, que estaba cansado, de pronto desanimado, mis amados hermanos. Dos palabras que él dice: abatido hasta el polvo está mi alma. Y dice: se deshace mi alma de ansiedad. ¿Cuál es el detalle en común en estas dos partes? El alma, mis amados hermanos. A veces nuestro interior se desanima. Nosotros somos humanos, ¿cierto? Todos somos humanos, nos desanimamos. Que no, que es que el gran siervo de Dios, Pablo, Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los grandes profetas de Dios y los hombres de Dios, David, todos pasaron por el desánimo, mis amados hermanos. Todos pasaron por el desánimo. Y el desánimo, pues, obviamente el desánimo no viene porque sí, mis amados hermanos. Aunque ciertamente viene porque, pues, en nuestra humana debilidad, con nuestra naturaleza caída, pues, nosotros somos débiles y nuestras temporadas todas no son las mismas. Pablo decía: he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. He aprendido a vivir en desnudez, en hambre, en persecuciones. Por todo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aprendió a vivir todas las etapas. ¿Eso qué quiere decir, mis amados hermanos? Que nosotros como humanos, como cristianos, pasamos las mismas etapas que pasa cualquier persona, mis amados hermanos. Que nosotros nos hayamos vuelto cristianos por haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón no nos exime de que somos humanos. Nosotros seguimos siendo humanos. ¿Cuál es la ventaja? Pues precisamente esa, hermano, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que hay alguien que está con nosotros en esos momentos cuando más lo necesitamos.
Vivimos tiempos donde muchas personas enfrentan momentos de agotamiento, tristeza o frustración. Agotamiento, tristeza y frustración. Son tres cosas que atacan el alma o el ser de cualquier persona, el cristiano y el no cristiano. Tristeza, agotamiento y frustración llegan a nuestra vida. Y eso tiene efectos contrarios a los que uno quisiera tener, porque uno quisiera siempre estar con esa alegría full, pleno, gozoso, con alegría, y pues la palabra de Dios instruye estar siempre gozoso, ¿cierto? Pero a veces es difícil, porque hay temporadas difíciles, hermano. Hay temporadas difíciles donde para estar animado y quiero seguir adelante, gloria a Dios, aleluya, cuando uno está así como eufórico, diciéndole al Señor, santo Señor, aleluya, pero a veces no es así. A veces no es así, de que a veces nuestro interior está como así, como cuando uno está cabizbajo, está decaído, hermano, está desanimado, ¿sí? Está agotado, está triste, está frustrado. A veces, aunque estemos rodeados de gente, nos sentimos vacíos por dentro. Y no solamente rodeados de gente, podemos tener toda nuestra familia y es una bendición tener a nuestra familia. O podemos tener los más grandes lujos de la vida, estar rodeado de yates, aviones privados, todos los entretenimientos del mundo. Los tenemos al alcance de nuestras manos, pero aún así hay algo que sucede ahí adentro, hermanos. Vea que le hicieron una entrevista, no sé si ustedes conocen a Carlos Slim. Bueno, eso fue ya hace mucho tiempo que le hicieron esa entrevista, pero me causó curiosidad, que se le acercó el periodista y le dijo a Carlos Slim, el hombre más rico de México, y llegó a ser el hombre más millonario del mundo por encima de Bill Gates, hermano. Y cuando llegó a ser el hombre más millonario del mundo, la periodista se le acercó, el periodista le dijo, señor Carlos, ¿usted es feliz? Y él traía unas gafas oscuras. Y él se quitó las gafas y dijo, no soy feliz. Así duro gritó, no soy feliz, no me moleste. Y se fue, teniendo todas las riquezas del mundo, mis amados hermanos. ¿Qué sucede ahí? Porque aparentemente todas las personas del mundo encuentran en el entretenimiento o en las riquezas o hasta en familiares, tener toda la familia a nuestro alrededor es causa de alegría, ¿cierto, mis amados hermanos? Sí, pero no llena plenamente como solamente llena Cristo Jesús todo. Porque a mí ningún familiar me dice, ningún familiar murió por mí, ni pagó por mis pecados, y ningún familiar me puede dar la garantía a mí de vida eterna. No, porque al igual todos nos vamos a morir, y ni él ni yo, en el momento de morir, vamos a, bueno, ¿para dónde agarro yo? ¿Para aquí o para allá? Entonces no, ningún familiar, ni las riquezas, ni el entretenimiento me van a garantizar a mí la plenitud que solamente se puede recibir del que es todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe. Y no solamente eso, hermanos, del que me prometió vida eterna y plenitud eterna. Cuando anidamos eso en nuestro corazón, pero como un ancla de fe, hermanos, de que de verdad eso que estoy diciendo, o eso que dijo el Señor Jesús es verdad y real, eso causa algo en que no me deja de caer. O que yo esté pasando por lo que sea y sigo buscando al Señor igual. No desmayo, no bajo las manos, sigo orando, sigo peleando la buena batalla de la fe, dice Pablo. Ni todas las riquezas del mundo, ni todo el entretenimiento que podamos tener en la vida podrán lograr llenarnos de tanto ánimo o plenitud como lo hace Dios. Amén, mis hermanos. Acompáñenme al Salmo capítulo 4, versículo 7. Salmo 4, versículo 7. Ya lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Dónde tiene que estar la alegría? En el rostro, pero en el corazón. Tú diste alegría en mi corazón. Y vea lo que dice el salmista, mayor, hago énfasis, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto, o sea, el alimento, el entretenimiento, el simbolismo de eso. ¿Ustedes saben qué es el mosto? El mosto es con lo que se hacen las bebidas alcohólicas.
Hace referencia a eso. ¿Y cuántas personas no viven su felicidad? Hoy lo veo yo tanto, hermanos. Yo llego a mi trabajo y no hay día que por mi cuadra hay 2 cantinas. Entonces yo voy y en esas 2 cantinas no hay día que no esté lleno, hermano. Siempre hay personas tomando ahí, porque ellos creen que ahí está su alegría, que ahí está su plenitud. Y por eso es que lo hacen todos los fines de semana. Se vuelve un vicio, mis amados hermanos, que lo va dañando a uno, que lo va dañando, y la alegría se convierte en tristeza. Puede que en el momento de una cierta apariencia de alegría o de satisfacción, pero con el tiempo van a empezar los problemas en la casa. Pues si la esposa no es tan bien de las que va, empieza a decir: ay, pero es que usted se gasta toda la plata en trago con sus amigotes y allá hartando. Empiezan los problemas en la casa y eso no es sinónimo de alegría. Empieza la enfermedad, porque por medio del trago viene que cirrosis, se atrofian los miembros, y eso no es sinónimo de felicidad. El salmista decía: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. O sea, hace un contraste. Cuando abundaba su grano y su mosto, qué bueno es tener abundancia, ¿cierto, mis hermanos? Pero es mejor tener a Cristo en el corazón. Amén, mis hermanos. Esta misma palabra en la traducción del lenguaje actual dice: hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más. Hoy el mundo halla su satisfacción y su plenitud solamente con el entretenimiento que buscan cada fin de semana. ¿Qué hacemos este fin de semana? Esto, aquello, para allí, para allí, para aquí. Y trabajan toda la semana solo para eso. Y yo no estoy diciendo que esté mal, hermano, no lo llevemos a los extremos. A lo que yo hago referencia es que cuando deposito mi ánimo y mi felicidad y mi alegría en solo eso, el mundo pasa sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nada reemplaza a Cristo, mis hermanos. Nada. Nadie puede ocupar el lugar que solamente ocupa Jesús. Él debe ser el primero. ¿Por qué? Porque Él es el único que nunca nos va a fallar. El que siempre va a estar ahí para animarnos y para levantarnos, mis amados hermanos. El alma se cansa, el ánimo decae y sentimos que no tenemos fuerzas para continuar. ¿Qué pasa cuando uno está desanimado, cuando una persona está desanimada? Hay un dato curioso en los futbolistas, hermanos, que yo antes, hace mucho tiempo, la parte emocional y anímica de los jugadores no era entrenada. Y los entrenadores decían: pero ¿por qué el rendimiento de unos es más que el otro? ¿Por qué un atleta rinde más que el otro? Se preguntaban. Y no se daban cuenta que muchos jugadores tenían problemas en su casa y llegaban desanimados. Que muchos estaban en el vicio del alcoholismo y llegaban sin nada para poder dar, para poder practicar su deporte. Mientras que otros estaban con ánimo, con fuerza. ¿Pero a qué se debe? Y resulta que se dieron cuenta que cuando una persona por dentro, su corazón anímicamente está fortalecida, tiene la capacidad de rendir muchísimo más. Y por eso empezaron a tratar esa área. Ahora ya en todos los clubes deportivos hay personas especialistas encargadas en estudiar cómo están los jugadores anímicamente. ¿Para qué? Para que puedan rendir. Ustedes sabían, mis amados hermanos, que el cristiano, si está mal, desanimado, si está totalmente, así como decía David, abatida hasta el polvo mi alma, y es un constante así, no va a tener el mismo rendimiento. Y cuando hablamos de rendimiento, mis amados hermanos, estamos hablando de ¿qué? Pues de una constancia y una perseverancia en la oración, en la palabra, en la comunión con Dios, en congregarse con los hermanos, en estar lleno de amor, lleno del Espíritu, lleno de ánimo, mis amados hermanos, para poder estar en los caminos de Dios y servirle a Dios. Una de las estadísticas dicen que una de las razones más grandes
que causan que los cristianos se alejen de Dios, bueno, los que están en los caminos de Dios y que se vuelvan atrás, ese es el desánimo, que pierden el sentido y piensan que lo que se hace en el Señor es en vano. ¿Usted cree que cualquier deportista que va a jugar fútbol no sabe por qué lo hace? Todos luchan por conseguir la corona, mis amados hermanos, las copas, la Champions, qué sé yo, el ciclista, el Giro de Italia, la Vuelta a España, el Tour de Francia, y todos luchan por conseguir eso, pero es necesario primero trabajar uno, que haya ese ánimo, esa fuerza, esa fortaleza para poder alcanzar la meta. La meta del cristiano es Cristo, mis amados hermanos. La meta del cristiano no es la riqueza, ni la prosperidad, ni el éxito ministerial, aunque bueno, gloria a Dios si se puede dar, ¿sí? Pero la meta del cristiano, ¿cuál es? La vida eterna y estar con Cristo. Hasta que Él venga, ahí está el premio del supremo llamamiento, dice la palabra de Dios. Prosigo a la meta. Pero para eso hay que tener ánimo, estar reanimado, mis amados hermanos. En términos médicos, cuando una persona está al borde de la muerte física, o cuando está en un estado de shock o de parálisis de pronto del corazón o paro cardíaco, qué sé yo, se necesita una reanimación urgente. ¿Cuántos han visto eso? ¿Cierto, mis hermanos? Ustedes han visto cuando le hacen reanimación a una persona que se desmaya o qué sé yo, que se ahoga o que le da un paro cardíaco. Los que trabajan en seguridad y salud en el trabajo lo saben, ¿sí? Y los que prestan primeros auxilios lo saben, que se necesita esa reanimación para que vuelva a la vida. Por eso el mensaje dice, volviendo a la reanimación, cuando un alma necesita volver a la vida, necesita volver a tener ánimo. Y es necesario en muchas ocasiones, mis amados hermanos, que infundan en nosotros esa reanimación, esos primeros auxilios. ¿Qué le parecería a usted, hermano, si en este momento, bueno, que no quisiéramos, ¿no? Pero un ejemplo, alguna persona acá se desmaya, no sé, le da algo, y usted en vez de darle los primeros auxilios le pone el pie encima y lo aplasta? No, pues que se muera, a mí qué me importa. ¿Ustedes sabían que eso pasa? Espiritualmente hablando, ¿no? Cuando hay un hermano o una hermana caídos, a mí qué me importa. O sea, se perdió tanto la sensibilidad que ya ni siquiera se prestan los primeros auxilios espirituales, hermano. Ya no se presta ni siquiera ese auxilio, hermano, que tiene. Tranquilo, venga, oremos. ¿Qué necesita, hermano? A ver, la palabra de Dios dice tal cosa, ¿sabes? Cuando una persona se desmaya, los que saben y los especialistas que saben dar primeros auxilios, ¿cómo reaccionan? Ay, sí, espérame, tomo un tinto. No esperan, se mandan de una encima a reanimar a la persona. Pues así también nosotros, hermano. Cuando un hermano cae en pecado, no le caiga encima. Cáigale encima, pero para reanimarlo. Rápido. Esperemos a ver qué sucede. Y aunque sí, a veces es cierto que, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo para animar a mi hermano? ¿Cómo hago yo para que el ánimo, la fuerza, la fortaleza esté en mi hermano y que pueda estar firme en el Señor? ¿Cómo lo hago? Prestarle esos primeros auxilios. Algo similar sucede con el alma. Hay momentos en que necesitamos un RCP espiritual. ¿Ustedes saben qué es un RCP? ¿Quién sabe qué es un RCP? Exacto. Es ese auxilio de una vez, el aliento que hay que dar. ¿Quién lo da? Cristo Jesús es el reanimador. Pero el reanimador que es Cristo Jesús usa su congregación. Usa el cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que le dé respiración boca a boca espiritual, ¿no? Espiritualmente hablando. Y cuando hablamos de respiración boca a boca es que palabra, aliento, 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 aliento. Recupere el ánimo, hermano. Aliento, aliento, aliento. Y constante, porque una reanimación no es, no, ya se murió. No. Nada, otra vez. Y otra vez. Por eso la palabra de Dios dice, no nos cansemos de hacer el bien.
No nos cansemos de hacer el bien. Debemos hacer RCPs espirituales a nuestros hermanos. Al vecino, al amigo, a aquel que esté caído, mis hermanos. Y no, ay, pero eso es porque está en pecado. Si le va así es porque está en pecado. Ay, no, eso no, yo, no, pecador, me contamino. No. No, hermanos, a veces nos hace falta sensibilidad de verdad y pues prestar esos primeros auxilios. Que el Señor nos ayude porque nos pasa a todos. A veces uno piensa, pero ¿cómo lo hago? A veces es uno. Y uno cómo va a animar a otro que está desanimado si yo también estoy desanimado. ¿Cómo hacemos ahí? Difícil, ¿cierto? Mis amados hermanos. Por eso Dios siempre se encarga de levantar hombres y mujeres que permanezcan firmes, estables por medio de su palabra, para que en cualquier caso, ahí está el que anima. Como está el otro que ora, está el otro que hace otra función, pero siempre está esa persona que Dios envía para reanimar, y más en la iglesia. Por eso es que no hay que dejar de congregarnos, porque aquí, lo más posible, y el llamado, lo más posible es que si nos vemos mal, nos animemos. Imposible que en la misma iglesia de Cristo, en vez de animarnos, vengamos a desanimar. Si vengo de afuera desanimado, ahora me desaniman más en la iglesia, cuando debería ser lo contrario, mis hermanos. Debemos prestar esas maniobras de emergencia y realizar cuando una persona está sin respiración o su corazón deja de latir, espiritualmente hablando, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice, y precisamente en Gálatas 6:9, y lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Dice, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Si no nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. ¿Qué produce, mis amados hermanos, o qué hace que de pronto haya un desánimo, o cuáles son las palabras que se usan cuando una palabra está desanimada? Vea lo que dice en el Salmo 32, capítulo 32, versículo 3 y versículo 4. Dice el salmista, en el versículo 1 había dicho, bienaventurado cuyo ha sido perdonada la transgresión y cuyo pecado ha sido cubierto, ¿cierto? Y dice en el versículo 3 y 4, todos los días que seguía orando, pero vea lo que dice, todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Es una razón por la que muchas veces viene el desánimo. No es la única, es una razón. Y después dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. ¿Quién la hacía más difícil? Porque es difícil de decir eso, ¿cierto? ¿Por qué? No porque Dios la quiera hacer más difícil. Lo que pasa es que hay una obstrucción que impide que mi vida tenga ánimo y fortaleza cuando no confieso los pecados que tengo ocultos. Si sigo orando, como lo dice acá el Salmo, sigo orando, pero dentro de mi oración no está el Señor, te confieso esto y esto y esto, y me arrepiento y lo dejo a un lado. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Mi vida se va a volver de día en día más difícil. ¿Por qué? Por el que no tiene fuerza. No hay manera de poder seguir adelante porque hay una obstrucción que está generando ese desánimo, esa falta de llenura, de plenitud, de gozo del Espíritu. Ustedes han visto cuando una persona o un niño se traga un dulce y queda aquí atorado. Se traga el dulce que... Así es el pecado, hermano. Se le atora en la garganta y le quita la respiración. Y si no hay alguien que esté cercano que le haga primeros auxilios para... Entonces le empieza a hacer los primeros, bota el atoramiento. ¿Y cómo se puede hacer eso? Por medio de la palabra. La palabra de Dios dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado.
con misericordia y verdad. ¿Misericordia qué es? Pues ver, porque estar en pecado es una miseria. ¿Sí sabían, mis hermanos? Estar en pecado es una miseria. Y cuando una persona está en miseria, el que puede hablarle y darle los primeros auxilios, no le va a decir eres un desgraciado o eres un miserable. No, le va a decir, hermano, sí, sabe, yo sé que eso se llama pecado. Y es pecado delante de Dios, o sea, si uno le habla con misericordia, ¿sí? Pero mire, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, hermano. Y Dios ama tanto a los pecadores que envió a su Hijo para que todo aquel que le crea tenga vida eterna. O sea, está sembrando misericordia y verdad. Está prestando los primeros auxilios para reanimarlo y desatorarlo de lo que tiene ahí que le está impidiendo continuar adelante, mis amados hermanos. El aliento de Dios o de la respiración, así como se dice en términos médicos, de boca a boca, espiritualmente hablando, es el aliento del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El RCP se hace con compresiones en el pecho, estoy hablando literalmente ya, ¿sí? Y se hacen repeticiones constantes. El reanimador debe ser constante en animar a otro. ¿Ustedes creen que el Señor se cansa de buscar reanimarnos? La palabra de Dios está ahí siempre y es la que nos reanima. Y el Señor siempre está ahí. Y nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor y ser constantes para reanimar a otro que está de pronto con esa necesidad de aliento, de que le den la palabra de Dios, de que le den el soplo del Espíritu que da vida. En Juan 6:63 el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Repitamos eso. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es para usted? ¿Qué es algo que hace provecho? Que hace un bienestar, que hace que mi vida esté en orden, por decirlo así, o esté estable, que genera un beneficio. Es algo, eso significa la palabra provechoso. La palabra, o la carne más bien, perdón, no genera ningún provecho en la vida de nadie. Pero lo que sí genera provecho es el Espíritu que da vida. Y vea lo que dice el Señor Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya, hermano, tienen la herramienta para reanimar a otro. El Señor la dejó. La palabra y el Espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Pues yo creía que algunos dudaron, pero bueno. Todos estamos sellados en el Espíritu Santo de Dios cuando creemos en el Señor, las arras del Espíritu. Y Él nos guía toda la verdad y nos recuerda todas las cosas que el Señor Jesucristo nos habló, le habló a los discípulos y nos sigue hablando a nosotros. Esas palabras, lo que está aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, mis amados hermanos, son espíritu y son vida. Esas son las que necesitamos para reanimar al que está cansado y desanimado, aquel que cae y aquel que está de pronto en algún mal o ha caído en pecado o algo. Precisamente en el Salmo 119, 25, el salmista dice: avívame conforme a tu palabra. Avívame. ¿Usted sabe qué significa la palabra avivar? Pues anímame, reanímame, dame vida conforme a tu palabra. El reanimador, Jesús, y la comunidad o la iglesia cristiana deben de ser los que infundan la palabra siempre en nuestra vida. El Señor Jesús, su palabra, y nosotros. Por eso debe morar la palabra de Dios en abundancia en cada uno de nosotros, para poder infundir aliento en otros. Y estar preparados para toda buena obra o una emergencia. Cuando el hermano le abre el corazón a uno y le dice: hermano, la verdad estoy así, me siento así, hice esto, ¿qué hay que hacer? Uy, no, lo voy a eliminar del WhatsApp, lo voy a bloquear. No, hermano,
Ese no es el camino, esa no es la instrucción del Señor. Tampoco es escribirle por Facebook y difamarlo. Hermano, es que usted es hijo del diablo, y se empiezan a atacar por Facebook. No, hermano, eso no anima a nadie y eso no edifica a nadie. Lo que hay que hacer es prestarle la reanimación por medio de la palabra de Dios con misericordia y con verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si el hermano nos habla de corazón, hermano, aprovechemos la oportunidad para hacer el bien. Vea lo que dice en Gálatas 6. Hermanos, está hablando a cristianos Pablo, en el mismo versículo donde en el 9 dice no nos cansemos de hacer el bien, en el versículo 1 mire de lo que está hablando el contexto. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Aquí el contexto espiritual me está hablando de una persona que anima a los demás, que tiene el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y se acerca, da los auxilios necesarios al hermano, o a la hermana, o al matrimonio, o a la familia, o al vecino, o al amigo. Dice, vosotros que sois espirituales, caerle encima y darle un golpe. ¿Así lo dice? No, hermano, dice restaurar. Esa palabra restauración viene de griego catartizo. Catartizo, que ¿sabe qué significa? Construir, volver a edificar, volverle a dar vida, reanimarlo. Vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ahora, ¿cómo hay que restaurarlo? Con espíritu de mansedumbre. O sea, hay que saber hablar, porque a veces no sabemos hablar. Queremos hacer el bien, pero no lo sabemos hacer. Porque las palabras que usamos no son las indicadas, o el tono de voz no es el indicado. Entonces hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Después dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Traducción del lenguaje actual del mismo versículo. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu de Dios? Amén. Bueno, todos quisieran. Por lo tanto, dice Pablo, si descubren, porque es que no todos se descubren o no todos abren el corazón, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, dice el versículo 2, ayúdense unos a otros. Ahí está, mis hermanos, el reanimador, el que presta ese RCP, dar la palabra reanimar. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. O sea que de quién viene la vida de Cristo. Ahora no es que nosotros vayamos a tratar de animar a mi hermano o al vecino a mis maneras. Que no falta el que diga, eso, ¿sabe qué? Eso lo que a usted le hace falta son unos tragos. Usted lo que le hace falta es ir para tal lado. No es así. Y a veces eso se nos olvida, mis hermanos, que uno debe reanimar a las personas y ser continuo por medio de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, hay que saber también dar consejos, a reanimar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, vamos a agilizar, mis hermanos, que me estoy como quedando. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, es una costumbre. Debe ser una costumbre en la iglesia, animarnos y edificarnos unos a otros.
Anímense unos a otros y ayúdense unos a otros a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo, dice la traducción en lenguaje actual. Así lo dice, mis amados hermanos. La definición médica para reanimación es restaurar los signos vitales de alguien. Y los signos vitales del cristiano, o espiritualmente hablando, ¿cuáles son? La fe, mis amados hermanos, el Espíritu de Dios, la confianza en Dios, la palabra de Dios, el caminar en santidad. Eso es lo que le da vida al cristiano, que permanezca en Cristo Jesús. Y el reanimador siempre debe buscar volver a que los signos vitales del hermano o de la persona se levanten nuevamente. En la definición bíblica es volver a dar vida espiritual, emocional o mental. La palabra vivificar, mis amados hermanos, que usa el salmista en el Salmo 119, en adelante, los versículos que estuvimos leyendo al principio, la palabra vivifícame conforme a tu palabra, significa dar aliento, fuerzas o restaurar el ánimo. Y viene del hebreo jalá, hayá, que es revivir, avivar, conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, ir, o sea, ir, acercarse, mantener, otorgar, preservar, quedarse, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, dar vida y hacer que alguien esté vivo. En el Salmo 119, 49, 50 dice la palabra de Dios, y hablando de este mismo tema dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Salmo 119, 49, 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vuelto a dar vida, me ha animado, me ha reanimado. Tus promesas me dan esperanza. No te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan en mi dolor. Charles Spurgeon dijo en una ocasión: un alma vivificada es un alma que puede cantar aún en medio del polvo. Qué profundo, ¿no, mis amados hermanos? Un alma vivificada es aquella que puede cantar aún en medio del polvo, si está en el polvo. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que puede ser la circunstancia más atroz y más difícil que podamos, pero si la vivificación del Espíritu, la palabra de Dios, habita en nuestro corazón, en medio de eso podemos cantar y adorar a Dios. Por eso el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Según Filipenses 2, 19 y 20, mis amados hermanos, la palabra ánimo viene del griego sugeo, estar de buen espíritu, sentirse animado, tener aliento. Todo lo contrario a una persona desanimada, que no tiene aliento, ni fuerza, ni fortaleza. Y fijémonos lo que dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16, y ya voy terminando. El desánimo es ese deseo de no continuar, mis hermanos. Pero vea lo que dice Pablo, Efesios 3, versículo 14 al 16. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y en la traducción en lenguaje actual, mire como lo dice: por todo esto me arrodillo a orar delante de Dios el Padre. ¿Cuántos nos arrodillamos a pedir por nuestros hermanos, por la fortaleza y el ánimo? Amén. Creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra,
por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, y vea lo que pedía, por medio de su Espíritu, que los haga cristianos fuertes de ánimo. Cristianos fuertes de ánimo, mis amados hermanos. Un cristiano fuerte de ánimo puede cumplir el propósito de Dios. Segundo, puede resistir las pruebas para no rendirse. Tercero, puede dar buen testimonio en medio de cualquier dificultad. Cuarto, puede animar y edificar a otros. Y quinto, puede mantener la esperanza y la fe viva. Para eso es el ánimo, para eso es un cristiano fuerte de ánimo. Un cristiano desanimado, sin fuerza, no va a poder cumplir a totalidad o como el Señor quisiera el propósito que Dios tiene para su vida, mis amados hermanos. Para su vida. Todos los grandes hombres de Dios pasaron por el desánimo, pero todos los grandes hombres de Dios, mis amados hermanos, fueron restaurados por el Señor. Elías, que dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. David, que dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Job llegó a decir: ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir de mi vientre? Palabras de desánimo. Esas palabras son manifestaciones de que no quieren continuar, que no tienen fuerza. Jeremías, y les estoy dando la lista, hermanos, para que sepan que si ellos tuvieron desánimo, ahora nosotros. Y no estoy menospreciando, pero o sea, si a ellos fueron los que usó Dios para escribir la palabra, para inspirarlos para la palabra y se desanimaron. Hermanos, cuando nos sintamos desanimados, lo que hay que entender es que muchas veces, aunque es normal el desánimo, también debemos saber que el Señor restaura y que como iglesia debemos ser restauradores. Jeremías, vea lo que dijo: maldito el día en que nací. Uy, no, pues yo nunca he dicho eso. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Maldito el día que nací. Yo ya estaba hundido en el desánimo, ya perdió el sentido de la vida. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, dijo. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué? Para ver el trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta, o sea, en oprobio, en rechazo, en menosprecio, porque si hay alguien que fue menospreciado, aparte del Señor Jesucristo y de todos los siervos, Jeremías no tuvo ni un convertido, hermanos. En el servicio a Dios no tuvo ni un convertido. Todos lo menospreciaron, lo echaron al pozo, allá a la cisterna, a donde caía toda la suciedad de Jerusalén y de Israel. Y llegó a decir eso, y aún así lo restauró el Señor. No tuvo ni un convertido. Ahora nosotros, hermanos, ¿qué esperan? Lo único que hay que hacer es seguir adelante, hermano. Moisés, vea lo que dijo: ¿puedo yo solo soportar a todo este pueblo? Le dijo a Dios: que me es pesado en demasía, y si es así y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Yo no le he pedido al Señor que me mate, nunca, y no me estoy saltando más, sino que pues obviamente el Señor nos da ejemplos para que sepamos. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea más mi mano, o sea, quítame la vida. Jonás dijo: Jehová, te ruego que me quites la vida. Otro, pero un poco de qué, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. No, qué comparación. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero después fue restaurado. No hay que quedarnos ahí, ¿no? Pablo dijo en 2 Corintios 1:8: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y vea lo que dijo: de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿todo esto con qué fin? Que nosotros sepamos, mis amados hermanos, que el desánimo son temporadas. Hay tiempo para todo, mis amados hermanos. Pero hay que aprender a vivir todos los tiempos. Hermanos, si hay alguno que está desanimado
y usted ve que se le puede acercar ir, no sé, un mensaje, o sea, hay tanta comunicación que puede haber, pues infundamos y seamos esos que infunden reanimación por medio de la palabra de Dios. Hagamos que el hermano tenga fuerza y vida nuevamente y que se reavive en el camino del Señor. Y no hagamos que antes vuelva más para atrás o que se desanime más. Seamos esos ejemplos, esos que dan el primer auxilio, esa brigada, ahí sí como si se brigada de emergencia cristiana, que siempre está presta ahí disponible para ayudar, para animar, para alentar, para fortalecer por medio de Cristo Jesús. Y termino con este versículo. Primera Tesalonicenses 4, cuando Pablo 3 en adelante, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, dijo Pablo, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Cristo Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos, los que habemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, mis amados hermanos. Y seremos llevados con el Señor, estaremos con el Señor y lo recibiremos en el aire, mis amados hermanos. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo con estas palabras? Termina diciendo, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el aliento, mis amados hermanos. El Señor vuelve y va a recompensar si nos permanecemos a donde debemos estar. Por eso al principio les dije, usted está en el mejor lugar. No en aquí, sino en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Es su palabra, no es la mía. El primer animado fui yo. El primer reanimado fui yo, porque pues recibí su palabra y pues les comparto. Amén, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Que eres el único digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Tú eres el que fortalece mi vida. Tú eres el que me ayuda, Señor. Tú eres el que me saca adelante, Señor, en victoria. Si hay alguien que me anima, eres tú, Padre Celestial. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si está alguno desanimado en este momento, o de pronto no está aquí presente, Señor, está en mi casa, está en los hogares, está donde el familiar de mi hermano, el vecino, el amigo, Señor, que animes, que fortalezcas, que reavives esa fuerza, ese ánimo en cada uno de ellos, Señor. Enséñanos a nosotros a ser esos cristianos que están prestos, Señor, para dar un auxilio al hermano, para animar, para darle palabra tuya, Señor, para que se levante, para que esté fuerte y continúe en tu camino, Padre Celestial, y no que lo desanimemos más. Señor, ayúdanos y perdónanos porque a veces te hemos fallado, Señor. Hemos pecado contra ti muchas veces y esto de pronto, Señor, nos tiene atorados o nos tiene con la respiración poca, Señor, espiritualmente hablando. Devuélvenos el aliento, Señor. Desatóranos. Que podamos confesar nuestras maldades, Señor, y que tú nos desatores, Padre Celestial, para poder estar avivados en tu espíritu, reanimados, Señor, con fuerza, con valor. Todo, Señor, para poderte agradar, para poderte servir, Señor. Por eso tu palabra dice, no se conformen a este siglo, sino preséntense ustedes mismos como un sacrificio a Dios vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera en la que tú quieres que te adoremos, Señor. Y muchas veces, Padre Celestial, no te podemos adorar, orar, cantar con fluidez, Señor, por aquello que está ahí que no nos permite, por el desánimo, por la falta de fuerza, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder continuar, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, para que
los lleves con bien a su hogar, para que estén llenos de tu espíritu, para que estemos llenos de ánimo y que tú te fortalezcas cada día más en nuestra debilidad, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Dios los bendiga, salude al hermano que tiene a su lado. Gloria a Dios, mis hermanos. Muchas gracias.